Tu bienestar depende del equilibrio entre cuerpo, mente y emociones. Junto a la doctora Carolina Muñoz, exploramos cómo la medicina tradicional china puede ayudarte a vivir con más salud, energía y armonía. No te lo pierdas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Viviendo sin Edad, un podcast dedicado al bienestar, la calidad de vida, la salud y, por supuesto, la longevidad. Hoy les he traído una invitada espectacular, médica como yo, estudiamos medicina juntas en la Javeriana y además es magíster en medicina alternativa con énfasis en acupuntura, con estudios en biodescodificación y esencias florales. Bienvenida, doctora Carolina Muñoz. Hola, Lina, muchas gracias por tu invitación. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a muchos y es el tema de la acupuntura. Hoy es una ciencia que es milenaria, pero está muy de moda y casi que en muchas patologías es el último recurso. Cuando ya no hay nada más que hacer o un dolor muy crónico, le dicen al paciente, vaya y hágase acupuntura. ¿Por qué crees que pasa esto, Carolina? A pesar de que sea una ciencia tan antigua, lo dejemos de últimas y no como método de prevención. ¿Qué pasa ahí? Pues yo creo que por ser una medicina complementaria, no se ha estudiado lo suficiente y como no puede estar basado en la evidencia y todas esas cosas que aprendemos nosotros con la ciencia, pues se deja lo último, porque no tiene cómo probarlo científicamente. Y se deja como último recurso, pero como bien lo dices tú, sería fantástico que se usara para prevenir, porque de hecho la medicina tradicional china en general, la acupuntura es una rama de ella, nos ayuda a prevenir muchas enfermedades y muchas condiciones. Bueno, Caro, nosotras venimos de una universidad que es un poco, o sea, la formación es muy de medicina occidental, no vemos jamás medicinas alternativas. Cuando nosotras salimos, ni idea que era acupuntura ni terapia neural, jamás tuvimos contacto. Como tú, siendo una médica ortodoxa de la Javeriana, estudiamos juntas toda la vida, ¿cómo llegas a interesarte por este campo, por este camino? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, yo tengo un maestro que es mi papá. Entonces mi papá también es médico y él se dedica a la medicina alternativa, me gusta llamarla también complementaria, y me fui como enfocando por ese lado porque yo veía cómo veía a los pacientes holísticamente, y eso siempre me ha gustado mucho. De hecho, empecé a hacer los cursos porque hace poco se oficializó la educación en esto. Antes era como diplomados, cosas así que no estaban bien fundamentados académicamente. Entonces, por eso empecé con diplomados, cursos, y fue él realmente el que me ayudó a irme por este lado. Y además, cuando yo empecé a trabajar y empecé a hacer pues ya mi práctica clínica, me di cuenta de que los pacientes se enferman no solamente de la parte física, sino del alma, de las emociones, y eso a mí pues me encanta. Bueno, Caro, durante la carrera, cuando estábamos estudiando medicina y estábamos haciendo la anamnesis con los pacientes y le preguntábamos qué pasó, qué le está sucediendo, desde cuándo comienza ese dolor. Y los pacientes, y esto es algo muy repetitivo, nos decían, no, es que a mí yo me mojé y resulta que se me metió un frío. Entonces uno decía, no, y en la Javeriana con los profesores, un frío, eso no existe. Y para nosotras tampoco, nada que ver. Pero uno empieza a ver y de forma repetitiva hablan de que el frío o de que me mojé o que yo estaba acalorado y salí. Entonces, ¿qué tiene que ver el frío y el calor en esa génesis de la enfermedad? ¿Esto es cierto o es un invento de los pacientes? ¿Qué pasa con eso? No, realmente sí tiene todo el sentido, no solamente, o sea, para las medicinas tradicionales en general, tanto las indígenas, la medicina popular, nuestras abuelas decían, eso se le va a meter un frío, y pues
como tú dices, nosotras en nuestra formación jamás, además que me empieza acá, pero me repercute aquí, eso tampoco No tiene existe. ningún sentido. Pero ya con los meridianos, cuando yo empecé a conocer los meridianos de acupuntura, entonces tiene todo el sentido. Obviamente el frío y el calor en la medicina tradicional china son patógenos que nos enferman. Sí, y muchas más, pero esos patógenos exógenos están entre el calor y el frío y sí tienen todo el sentido. Por eso es como mágico también. Es como mágico y un Sí, poco esotérico, pero yo sí. también tuve un acercamiento, o tengo un acercamiento a la medicina complementaria porque estudié terapias alternativas en la Corpas, porque me interesa mucho la longevidad y el antienvejecimiento, y con las terapias complementarias tenemos muchísimas herramientas para hacer que la edad venga más lento, Sí. para que los años no impacten tanto en la salud. Y entonces empecé a entender un montón de cosas y nos damos cuenta que todo es el equilibrio, ¿no? El Sí. equilibrio entre el yin y el yang, el frío, el calor, los Ujú. sabores, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntame un poco, porque yo vi acupuntura, pero tengo que confesar lo que es una ciencia bastante compleja. En los 2 años de especialidad que hice, pues realmente entender acupuntura y practicarla no me atrevo, porque es algo, para hacerlo bien hecho, tú tienes que saber muchísimo. Entonces se requiere mucho tiempo y especializarse en acupuntura para que tú llegues a tener un buen resultado. Eh, ¿Cómo haces tú tu historia clínica? Porque a mí al principio yo decía, pero ¿qué es esto? Los 5 elementos, que el metal, que la madera, que el fuego, la tierra. No, o sea, esto me parecía un poco loco, y viniendo de nuestra formación me parecía como extraño, Sí. pero comencé a entender un poco la sintomatología de muchas personas y qué tiene que ver esto de los 5 elementos con el diagnóstico de las enfermedades. ¿Por qué los chinos se basan tanto en los 5 elementos y en el chi, que es la energía vital? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, los chinos la tenían clara desde un principio. Ellos eran pues muy sabios. De hecho, tiene millones de años, la acupuntura y la medicina tradicional china. Y para llegar a un diagnóstico, como tú dices, no es tan fácil en este tipo de medicina, porque hacemos diagnósticos sindromáticos, ¿sí? Entonces, la anamnesis, la historia clínica, tiene que ser muy, muy específica. Yo me demoro con un paciente primera vez mucho tiempo. Por eso es tan difícil hacer la NPS y esto, porque en 20 minutos no se logra. Yo mínimo me demoro hora y media, porque pregunto el calor, qué temperatura predomina en el paciente, la orina, el hábito intestinal, todo eso, porque todo está muy relacionado también con los 5 elementos, porque cada elemento está relacionado con un órgano y unos sabores. Entonces todo esto que preguntamos nos lleva al diagnóstico sindromático. Al hacer el diagnóstico, pues seleccionamos los puntos que nos ayudarían para empezar a desestancar el chi, la energía, porque para los chinos la enfermedad es que el chi o la sangre se estancan. Entonces, no solamente usamos las agujas, dependiendo si el diagnóstico etiológico también es por deficiencia de yang. El yang es el calor. Entonces, si hay deficiencia de yang, hay mucho frío. Entonces, como hay mucho frío, usamos la moxa, que es un cigarrillito que calienta los puntos y nos empieza a meter el calor, perdón. Entonces, por eso es tan importante preguntar muchas cosas en este tipo de medicina. Bueno, ¿cómo puede la medicina tradicional china equilibrarnos? ¿Hay alguna recomendación? Obviamente, hacer una consulta de acupuntura es algo muy complejo, como tú lo has dicho, y eso que promocionan de venga y le pongo unos balines para que baje de peso y solo se los ponga, eso es algo que no tiene ningún sentido. O hacer puntos sin hacer una consulta, pues tampoco. Entonces, pero yo quisiera que nos hablaras de algún tip para que nosotros nos equilibremos esa energía vital, que es la que nos mantiene sanos, nos mantiene longevos, que nos mantiene, porque cuando se va acabando esa energía es que ya nos estamos acercando a la muerte, ¿no? Entonces es muy importante tener el chi bien. Consejos que podamos hacer todos. Bueno, yo soy súper, súper estricta con la alimentación. O los estilos de vida en general, pero pues la alimentación es algo que nosotros hacemos
mínimo 3 veces al día, todos los días. Entonces, es muy importante comer bien. O sea, yo le digo a los pacientes, el 90% del éxito de un tratamiento, en cualquiera, tanto en la medicina alópata como en esta, es la alimentación. Es comer sano, no es, porque los pacientes dicen, entonces ahora yo voy a comer. No, no, puedes comer de todo, lo natural. ¿Sí? Y dependiendo también de la patología y de lo que te digo yo, el diagnóstico etiológico, pues yo recomiendo ciertos alimentos para que esa energía se equilibre. Pero en general la alimentación natural, la comida real es muy importante. 2, dormir. Para los chinos, la energía vital de la que tú hablas es como una cuenta corriente que nos da la vida. Nosotros nacemos con una cuenta que vamos debitando y debitando dependiendo de cómo vivamos. Entonces, si dormimos mal, si vivimos en estrés, si comemos mal, estamos haciendo muchos retiros de esa energía y por eso nos envejecemos más rápido. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve pacientes del campo que les ha tocado tan duro, ellos han gastado mucho su energía vital porque o no duermen bien o madrugan mucho. Su ejercicio, tienen que estar muy activos, eso gasta la energía. Entonces, por ejemplo, ejercicios tan, como que te digo yo, tan demandantes de energía, no sé, también gastan la energía. Entonces, ellos recomiendan yoga, qigong, o sea, cosas que te equilibren y no te gasten tanto la energía. Pero básicamente, alimentación, sueño, ejercicio moderado y vivir felices. Yo creo que ese es el tip más importante. Así es, todos estamos en búsqueda de la felicidad y pues bueno, la salud. Sin salud no hay felicidad, definitivamente eso es fundamental. Uh-huh. Te quiero hacer una pregunta porque hoy en día hay muchas terapias milenarias, bueno, terapias o actividades que se hacían antes y ahora se están poniendo de moda. Entonces, por ejemplo, hacer yoga en calor. De acuerdo a la medicina china, ¿esto tendría algún problema si alguien tiene un exceso de yang, por ejemplo, y se va a hacer yoga? Hot yoga creo que se llama, no lo he hecho, pero yo sí he ido a sauna, pero yoga me parece un poco pesado hacerlo en el calor, sería muy desgastante para mí y yo creo que me dejaría sin energía, creo yo, me parece complicado, pero ahí ¿qué pasaría? Por ejemplo, eso sería una práctica para todo el mundo, puede ser benéfico para alguien que de pronto esté con exceso de yin, ¿qué pasaría ahí? Sí, no, o sea, todo no es para todos, ¿sí? Y eso aplica para muchas cosas. Ajá. Entonces, lo que yo sí recomiendo es que además hay muchos tipos de yoga y cada quien mirará cómo a qué es más enfático, qué resuena más. Pero sí es importante el movimiento y sí individualizar. Lo que pasa es que este tipo de medicinas es muy del individuo. Por eso, lo que te comentaba antes, hace un rato, es que en estos tipos de medicina no se pueden hacer estudios como se hace en la medicina alópata porque somos de individuos. Entonces tú tienes una enfermedad que yo también tengo, pero no es de la misma etiología según la medicina china. Entonces por eso es muy difícil hacer que todos hagamos lo mismo porque somos individuos. Así es, o sea, definitivamente además los diagnósticos, por ejemplo, cuando yo tuve esa materia, que como lo digo con todo el respeto, es algo muy complejo, y a mí me decían, no, es que déficit de vaso. ¿Cómo así que déficit de vaso? Nosotros en la medicina alopática, pues del vaso casi no se habla, a no ser que tengan algún problema o que el paciente se lo hayan quitado por un accidente de tránsito o porque tuvo alguna enfermedad autoinmune o lo que sea, pero uno cuando nombra el vaso, eso es muy raro. Y acá hay muchos diagnósticos, no, tiene déficit de vaso. Sí. Y entonces uno dice, ¿pero qué es eso? Y es que es bien complejo, pero es muy útil, ¿sabes? Bueno, yo he sido paciente del papá de Carolina. Cuando estábamos en la universidad yo iba y me ayudó muchísimo. Y después de Carolina, también, ahora que ella es magíster, porque uno llega a un momento en que la medicina normal o te dice no tiene eso y tranquila, y uno no está tranquilo y empieza a desequilibrarse. Uh-huh. Y la verdad que la acupuntura ayuda muchísimo en muchas cosas.
¿Qué opinas? Otra práctica que está muy de moda ahora, que es la sumersión en hielo, perdón. ¿Qué piensas de eso? Hablando desde el punto de vista de la medicina china, que ya hablamos que pueden existir exceso de calor o exceso de frío. Si todo el mundo, porque ese es el problema de las redes sociales, que muchas veces se aconsejan cosas que pueden ser benéficas para muchas personas, pero para otras los pueden enfermar. Yo he visto, y hay algunos estudios, no de medicina complementaria, sino de estudios en revistas indexadas, donde algunas personas pueden presentar arritmias cuando se sumergen en hielo. Te pido tu opinión desde el punto de vista de medicina tradicional china. ¿Qué pasaría con esas personas? ¿Cuál es la causa desde la medicina tradicional china para que pase eso? ¿Una arritmia qué sería? ¿Como un exceso o déficit de qué? No, pues en la arritmia sería la energía del corazón, ¿sí? Okay. Y es fuego. Entonces, como les decía ahorita, cada órgano, hablamos riñón, madera, que es hígado, perdón, agua es riñón, madera es hígado, fuego es corazón, tierra es vaso páncreas, y pues el metal es el pulmón. Entonces ahí tiene, si ves que en medio de todo la medicina tradicional china es muy lógica. Entonces pues si tú te metes en algo helado y tu corazón es fuego, pues haces problemas cardíacos. Claro. Entonces no sabemos cómo está tu corazón energéticamente hablando, porque todo esto es energéticamente, y resulta que tú vas sin consultar ni nada y lo haces, no es adecuado. Entonces yo también soy muy enfática siempre en que, porque sean cosas naturales o que estén de moda o lo que sea, no son inocuas. Claro. ¿Sí? Que la hierbita de no sé qué, no sé cuántas, tal, que me la tomo porque es algo natural. De hecho, los medicamentos vienen de plantas, entonces no son inocuos, y por eso siempre hay que preguntarle al médico lo que sea. Entonces sí, es eso. De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, en la medicina tradicional china también hay algunas terapias que se pueden utilizar, incluso en niños, como puntos de digitopuntura. Yo sé que, y de acuerdo, somos médicos y acá cualquier persona no puede diagnosticar, cualquier persona no puede hacer una terapia porque sin conocimiento pues no se llega a nada, pero hay algún punto básico. Hoy en día vivimos con estrés. Todo el mundo anda con el cortisol a 1000, andamos corriendo, escuchamos noticias y nos preocupamos, andamos en el día a día y andamos acelerados. Cuando tengamos de pronto ese pie en el acelerador y que digamos, no, un momento, necesito una pausa, ¿hay algún punto que nos pueda recomendar si nos sentimos muy estresados o agobiados de digitopuntura? Sí. De pronto. De hecho, es el que recomiendo mucho. Lo estimulo mucho en los pacientes con las semillas, y es en la oreja. Aquí tenemos un triángulo, y en la punta, en el vértice del triángulo, hacemos estimulación de ese punto. Se llama Chenmen, que es un punto muy, muy especial para calmarnos, para la ansiedad. Otro se llama Corazón 7, también es aquí en la mano, no sé, aquí en este punto. Cuando estamos muy estresados podemos estimularlo y acompañarlo de la respiración. Yo digo que manejar el estrés y la ansiedad, que es como la depresión y la ansiedad, es como lo que está ahora muy, no sé, todos padecemos o lo hemos padecido. Es respirar y ubicarse en el aquí y el ahora, y si te puedes ayudar con el puntito, fantástico. ¿Este punto se podría hacer de pronto en un niño? Sí, claro. Sin ningún problema. Sí, en los niños siempre recomiendo la digitopuntura, porque pues nada más de ver la aguja ya se estresan más. Claro. Entonces, por supuesto. Bueno, tú tienes estudios en biodescodificación. Eso está muy de moda. Hace unos días tuve una
una charla muy interesante con una terapeuta no médica que hablaba de esto. Cuéntanos tú cómo, o sea, qué es eso, cómo se enfoca, para quién sirve, qué es la biodescodificación. Bueno, la biodescodificación de las enfermedades es llegar a la raíz de la enfermedad. Y esto es la parte emocional. Yo pues ejerzo medicina hace 20 años y en los 20 años que he visto pacientes me he dado cuenta de que todas las enfermedades, hasta una gripa, tienen un trasfondo emocional. Entonces, como eso me ha llamado siempre tanto la atención, digo, yo quiero hacerlo y aplicarlo en mis pacientes. Y siempre llego pues no, pues la mayoría de las veces, mejor dicho, yo empiezo la consulta diciendo, ¿usted por qué se enfermó? Y te vas a admirar de lo que te va a contar, pero la mayoría de los pacientes sabe por qué se enfermó. Muy pocos dicen, no tengo ni idea, pero siempre dicen, desde que me separé, desde que se murió mi papá, siempre hay un detonante emocional para que nos enfermemos. Pero también hay cosas que tenemos en el inconsciente, que es el 95% de nuestra mente, que están guardadas, que son traumas que han ocurrido en nuestra infancia, incluso en el útero. Cuando estamos en útero, si el embarazo que tuvo mi mamá fue traumático, no me querían tener, fue un embarazo no deseado, todo eso es energía, la energía es información y pues se codifican los genes. Entonces, llegar hasta allá es fundamental para que aparte de hacer las cosas que tengamos que hacer para tratar las enfermedades, vayamos a la parte emocional, es como o sea, la cereza del pastel. Entonces es muy bonito, se llegan a cosas muy bonitas que tú ni siquiera sabes, no te vas a encontrar. Y pues yo siempre le digo a los pacientes, si tienes que tomarte el metrotexate, tómatelo, pero vamos a hacer esto, porque eso es tan importante, ser una médica complementaria, pero ser médica alópata también, porque sabes hasta dónde puedes llegar con cada una de las dos. Pero la biodescodificación es muy chévere, es muy bonita, me encanta, y es básicamente eso, llegar a la raíz de la enfermedad desde el punto de vista emocional. Bueno, una vez identificaste por qué se enfermó el paciente, llegaste a la raíz, y eso es lo más importante, ¿no? Para tener éxito en las terapias, ¿cómo logras como quitar ese engrama, ese código que lo enfermó? ¿Cómo lo haces? Me imagino que depende, ¿no? Sí. Pero en general, en términos generales, ¿qué haces para poder ayudar a ese paciente? Bueno, existen protocolos, hay varios protocolos, entonces dependiendo de lo que tú veas en el paciente, aplicas el protocolo justo para él. Entonces llegas y pues igual sanas pero entonces somos como una cebollita. Entonces tenemos muchas capas, pero entonces solucionas y aflora el otro y aflora y aflora y aflora. Y yo siempre le digo a todos que mientras estemos encarnados en esta tierra vamos a tener retos y desafíos que enfrentar. Lo importante es que cada situación te deje un aprendizaje, lo aprendas, porque vas a tener la herramienta para el próximo desafío, porque la vida es eso, desafíos tras desafíos. Entonces, es eso, con protocolos, se manejan protocolos. Bueno, me encanta. ¿Hay algún signo, digamos, ya que te estamos escuchando hablar de todas estas cosas tan maravillosas e interesantes, pero hay algo que tú le digas a tus pacientes, ojo, porque si tú sientes esto, puede decir que tienes algún déficit importante y que te puedes enfermar, algún signo que de pronto, por ejemplo, en medicina alopática, la fiebre, entonces es un signo de alarma, ¿cierto? Algo pasa, ¿no? Que dependiendo de la duración, pues se puede agravar o no, digamos. O hay muchos signos en medicina alopática signos y síntomas. ¿Qué signos y síntomas de medicina tradicional china nos pueden alertar? En términos generales, yo sé que hay un mundo de diagnósticos, de patologías, de personas, de edades, pero en términos generales que tú digas, no, consulte porque se puede enfermar.
Bueno, ¿O está sí. enfermo? Bueno, síntomas como tal, no, porque en la medicina tradicional china lo que sí podemos ver es cómo lo que se va a enfermar o lo que vas a presentar, porque generalmente se enferma primero la energía, entonces, y luego se manifiesta en el cuerpo denso, ¿sí? O sea, nosotros primero nos enfermamos en la energía, luego en la materia. Entonces, por ejemplo, un cáncer. Un cáncer es la densificación de muchos sentimientos, de muchas cosas que energéticamente ya venían mal desde antes. Entonces, una forma que tiene la medicina tradicional china de prevenir es mirar la lengua. Nosotros hacemos diagnóstico por la lengua y por los pulsos. Entonces, yo siempre a todos los pacientes les miro la lengua, porque me dice muchas cosas. Entonces, de pronto en ese momento no está sintiendo nada, pero yo veo, uy, la punta, la punta está representando el corazón, está muy roja, está congestionada, tienen síntomas, y es muy curioso, les digo, ¿tienen síntomas en el corazón? Y me dicen, sí, ¿por qué supo? Y yo, porque te vi la lengua. Y cosas así que apenas están como presentándose los síntomas, pero no la enfermedad. Entonces es muy importante ver la lengua, pero pues obviamente es con una persona que sepa medicina tradicional china, Por pero es una forma de supuesto. prevenir enfermedades. ¿Qué piensas, ya que hablas de la lengua? Hay una práctica que se volvió viral en redes sociales que es los limpiadores de lengua. ¿Eso tiene alguna interferencia en la energía? ¿Sirve, no sirve? ¿Es útil, no es útil? Pero mira que estos limpiadores de lengua tienen mucha base en la medicina ayurvédica, Oh, ok. que es la de la India. Entonces ellos sí se limpian mucho la lengua. Y pues según eso está bien. Por ejemplo, la saburra, que es la capa blanca que tenemos en la lengua, nos dice muchas cosas. Muchas cosas. Pero igual, si esas son cosas más superficiales. Y si la quitas, bueno, está bien. Pero sí, por medicina ayurvédica hay limpiadores de lengua. Ok. Sí, Y eso están. está muy de moda en redes sociales. Sí. En términos generales, ¿qué significa la saburra? Si un paciente tiene mucha saburra en la lengua, ¿qué podría indicar? No, Obviamente, acá no queremos que se autodiagnostiquen y autotraten, pero pues, ¿qué puede significar? bueno, la saburra tiene, dependiendo también el color, lo que te decía ahorita, es que es muy Si es difícil. blanco, si es Si es amarilla, si... amarilla, yo siempre miro mucho eso. De hecho, en estos días me llegó una paciente con la saburra negra Ay, no. y ella no tenía nada, nada. Pues obviamente siempre pregunto si han tomado tintos, si se comieron un Halls o algo así, porque pues eso tintura Claro. la lengua y hace que el diagnóstico sea difícil. Pero la saburra nos muestra mucho los patógenos. Los patógenos, por ejemplo, en una enfermedad viral, la saburra siempre va a estar blanca, porque cuando está blanca entonces es más viral, si está amarillita entonces es más bacteriana. ¿M? Pero eso es en un contexto, no solamente... Sí, claro. Sí, No es algo aislado. exacto. Pero en términos generales podría estar bien, por ejemplo, usar los limpiadores de lengua podría ser una práctica Sí, que ayude. sí, sí. Hay de pronto algo, aparte de la alimentación, del sueño, del ejercicio, que recomiendes a tus pacientes como hábito en general. Por ejemplo, hoy en día nos desconectamos mucho de la tierra, ¿no? Vivimos en edificios, vivimos dentro del carro, ya todo está industrializado. Ujú. ¿Qué efectos tiene la conexión con la tierra y qué podría traer? ¿Cada cuánto lo tenemos que hacer? No, conectarnos con la tierra, yo le digo, la madre tierra es fundamental. Fundamental, muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día es eso, como tú dices, la desconexión de la naturaleza, del todo. ¿Sí? Para los chinos, para el Tao, nosotros somos un todo. Entonces, si nos desconectamos de la tierra, de la raíz, pues nos vamos a enfermar. Entonces yo siempre aparte de lo que tú decías, yo les recomiendo que tengan contacto con la naturaleza. Yo siempre les prefiero que hagan ejercicio en un parque, salir a caminar, a que hagan elíptica en la casa. Salgan y tengan contacto, escuchen los pájaros, quítense los zapatos y caminen en el pasto.
Y otra fundamental para mí es meditar. Meditar, llámese orar o tener conexión con algo que tú creas, independientemente de la religión, es estar conectado con algo. Entonces, y pues meditar es, lo que te decía ahorita hace un rato, es ubicarte en el aquí y en el ahora y manejar la respiración. Y pues algunos pacientes, porque sí, todavía está muy, yo no sé si satanizado, creen que los que son muy religiosos piensan que la meditación es algo del oriente. No, es sencillamente respirar y ubicarte en el aquí y en el ahora. Eso te quita pesos de encima. Y si tú te sientes y sientes paz interior orando, hazlo. Pero necesitamos la conexión con algo. Por supuesto. ¿Qué piensas del ambiente, digamos, de la disposición de las cosas en el hogar, en la oficina? Yo personalmente creo totalmente en la acupuntura, totalmente en el Feng Shui, porque además son ciencias, o sea, eso no está basado como en la brujería ni en el esoterismo, que muchas veces pensamos que esto es así y la gente dice, no, pero eso no tiene ningún sentido. Pero personalmente lo he aplicado en mi vida, en mis espacios de trabajo, en mi casa, y uno siente la paz. Eso tiene que ver algo con la salud del individuo, el Feng Shui, que también es chino. Sí, no, es que somos parte de un todo y de todo. ¿Sí? Entonces, si yo vivo en desorden, pues mi energía va a estar estancada. Si yo no limpio la cocina, pues va a estar sucia, y eso tiene mucho que ver con el Feng Shui. ¿Sí? Entonces, no somos individuos pues que no nos relacionamos con otros, nos relacionamos con otros y con el ambiente y hacemos parte de él. Entonces, pues si no funciona, pues nos vamos a enfermar. Y sí tiene mucho que ver, mucho que ver. Entonces, desde que tener una casa ordenada es básico para no enfermarte. Y para genial, que así que a limpiar la lengua. No, mentiras. Hacer ejercicio, a meditar, conectarse con la tierra, comer lo que da la tierra, no lo que está industrializado, lo que viene en paqueticos, nada que ver. Estar en el aquí, el ahora, manejar la respiración y ordenar su sitio de trabajo, porque así vivimos en armonía y ese es el real equilibrio y lo que nos lleva a la salud, a la longevidad, a la vida feliz. Así que, Caro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Nos diste tips súper valiosos que nos sirven no solamente para tener salud, sino una vida longeva, porque si no nos enfermamos, vamos a durar mucho tiempo. Y además, bueno, una última pregunta, ¿qué tiene que ver la acupuntura? Hoy en día está muy de moda el tema estético, y entonces se hacen unos puntos y se rejuvenecen y uno dice, wow, yo no creía, pero sí, ¿eso tiene que ver? Sí, hay puntos específicos para no envejecer. Ay, no, entonces me va a tocar aprender esos puntos y hacérmelos, y para podérselos hacer a mis pacientes. Caro, muchas gracias por aceptar esta invitación, y qué rico. Espero que podamos hacer muchos más capítulos ya centrándonos en ciertas cosas, porque esto es algo muy amplio y muy complejo y muy bonito. Sí, muchas gracias por la invitación, aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme.